Buenas tardes. Vale, pues ya está grabando la sesión. Bueno, reitero mis saludos a aquellas personas que estáis conectadas y evidentemente mando también un saludo muy fuerte a aquellas personas que vean en diferido la sesión. A ver, un segundito que me organizo por aquí para compartir la pantalla. Cierro pestañas, pestañas y empezamos. A ver, Bueno, habéis visto que he subido ya nada, hace unos minutos el PowerPoint de del segundo tema y el PowerPoint del tercer tema, ¿vale? O sea, es el que se corresponde con esta semana y la próxima, y así podéis también, si queréis, ir echándole un vistazo y adelantar un poquito de trabajo, ¿vale? A ver. Vale. Y, y aquí. Bien. Bueno. Nada, como hoy tenemos una sesión de una horita y aunque parezca mucho tiempo, luego pasa volando. Simplemente voy a recordar muy rápidamente dónde Buenas estábamos la... tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Nada, voy a recordar simplemente de manera muy ágil lo que habíamos visto la semana pasada y tendríamos que terminar todo este contenido relativo a los primeros pasos del inicio, o sea, o el inicio de un proceso de investigación. Muy rápidamente, si os acordáis, a ver. La semana pasada habíamos dedicado una parte importante de la clase a repasar por aquí, paradigmas, ¿no? Que constituían esa suerte de conjunto de preconcepciones, ¿no? Que luego van a determinar nuestra aproximación científica, ¿vale? Y todas las decisiones que tomemos a posteriori de ese proceso de investigación. ¿M? Veíamos un primer paradigma, si os acordáis, el positivista o realista o empírico, igual encontráis otras denominaciones, en el cual teníamos una realidad, se concebía una realidad externa al sujeto, ¿vale? Existe algo que es lo que yo voy a conocer independientemente de mi mirada. Buscaba leyes, buscaba conocer esos rasgos de la naturaleza y de manera a anticipar el comportamiento, ¿vale? Si hoy pensamos lo que hacemos en cierto grado con el conocimiento científico, si me permitís la expresión, es, entre comillas, domesticar la naturaleza. Al conocer sus leyes, intentamos domesticar, quizás es una palabra muy amplia, pero intentamos regular, anticipar, ¿no? Si sabemos que es más eficiente un modelo de metodología en el contexto de un aula, bueno, pues yo puedo afectar, puedo cambiar esa realidad, ¿vale? Pues aplicando esa metodología para que los resultados sean más favorables. Bien. Y eso en todo caso sería siempre externo, independientemente de quien pregunta, de quien observa, etcétera, etcétera. La realidad se da, ¿vale? Existe una metodología más eficaz que el resto, ¿vale? O existe una manera determinada de conocer o de aprender, ¿vale? Independientemente de que yo mire y sea liberal o conservador o esté a favor de una educación tradicional o al contrario, sea posmoderno y esté a favor de una educación, pues en nuevas tecnologías, lo que sea. Bien, vale. Entonces nos acercamos a la realidad, intentando que nuestra mirada, el sesgo, la posible contaminación de nuestra mirada sea la más mínima posible. Y buscamos ese conocimiento, pues de corte, ya os decía, o objetivo o intersubjetivo, ¿vale? Porque interpretamos que si existe una realidad externa, podemos conocer ciertos rasgos, al menos los que sean observables, los que se manifiesten, ¿sí? Aquello que nos permita conocer el objeto, ¿no? Yo no sé si, yo tengo aquí, yo qué sé, el mando de la tele. No sé si mañana saldrá un dragoncito azul, no lo sé, pero lo que sí puedo observar hasta el día de hoy es
que es negro, su dureza, sus dimensiones, cuánto mide, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Y hasta este momento es cuando yo voy a anticipar ese comportamiento y voy a poder conocer ciertos rasgos. ¿Cómo puedo conocer? Pues siguiendo un método estricto en el que yo limite al máximo la influencia de mi observación, de mi mirada, ¿m? Y en el que intente reproducir, para intentar establecer esas leyes, intente reproducir aquellos elementos, aislando aquellos elementos de la naturaleza que quiero conocer, ¿vale? Si yo sé que este objeto se deforma cuando yo aplico una fuerza, ¿m? Pues yo lo que haré es intentar determinar, bueno, pues voy a intentar observar si aplico una fuerza X, si fuerza una aplica 2X y si fuerza una fuerza 3X, cuál va a ser el comportamiento de este objeto, ¿vale? En aras eso, de conocer cuál es la ley de comportamiento. Puedo presuponer que si no lo aplico sobre este objeto, sino sobre el resto de objetos similares, las mismas características, pues esas fuerzas que yo ejerceré tendrán el mismo efecto, ¿vale? Esa es un poco la perspectiva. Si queréis un ejemplo educativo, pues eso. Si yo paso un examen de una ecuación diferencial a un estudiante japonés, a un estudiante chileno y a un estudiante francés, el mismo enunciado, ¿sí? Con las instrucciones claras, etcétera, y se les ha aportado, imaginemos, la misma cápsula teórica, ¿m? Tendrían que ser capaces de realizar ese mismo ejercicio, ¿vale? Independientemente de su entorno cultural o de que yo venga de un espacio, de otro, etcétera, etcétera. Bien. Vale. Por otro lado, teníamos este otro grande bloque, que es el paradigma pues, interpretativo, humanístico, etcétera, que su dimensión ontológica, es decir, la concepción o preconcepción que tiene de la realidad, es que en ciencias sociales y humanas no podemos equiparar esa existencia exterior o externa o independiente al sujeto que observa, al observador, ya que se construye, ¿vale? No existe como tal, desde esta perspectiva, una realidad educativa per se, ¿vale? Sino que esa realidad educativa se está construyendo continuamente, ¿vale? Y yo, el que observa, participa, dialoga, entra en contacto con esa construcción cambiante, ¿vale? ¿Sí, Cristian? Muy rápidamente quería pasar por estos elementos, pero sí, Sí, adelante. profe, es que varios estamos escribiendo que tenemos congelada una imagen suya. De pronto usted nos está haciendo referencia a algo que está hablando, pero no estamos viéndolo Eh, congelado. o sea, sí, ¿de mi cara o de la diapositiva? La La diapositiva que dice diapositiva. metodología de la investigación en educación superior y se quedó congelada. Se Y quedó bueno, una congelada, explicación. sí. O sea, estaba simplemente presentando esta diapositiva. Sí, sí, sí. Sí. Sí, No estaba cambiando de diapositiva. No, pero no, está profe. toda doblada. ¿Cómo, cómo? O sea, si vuelve, deje de compartir y vuelve a compartir, lo que está distorsionada la imagen, doctor. Ah, vale, vale, Se vale. quedó como a mitad de la transición. Ah, es verdad, sí, sí, una cosa muy rara. Vale, 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 ahora entiendo. A ver, a ver. Un segundito, ¿eh? ¿Esto cómo es? Ah, compartir. No. A ver. Ahora estoy compartiendo. Dejar de compartir. Ahora. Compartir. A ver. Eh, vale, disculpad, ¿eh? Estaba simplemente presentando esta diapositiva. ¿Ahora lo veis correctamente? Sí. Bueno, ahora está viendo No, las. solamente la imagen. Exacto. No hay presentación. No hay presentación, A exacto. ver. A ver, disculpad, ¿eh? Ah, ¿Y ahora? Cortada. Ya es que no sé Ahí por qué. sí, No sé por qué. Es que tengo muchas capturas, pero yo pensaba que cuando seleccionas uno tendría que salir completamente. ¿Ahí lo estáis viendo? Sí. Sí. Disculpad, sí, porque es ahora que sí, clarito. salía, Ahora sí, salía profe. naranja y yo no estaba entendiendo por qué estaba saliéndome un piloto naranja y yo me puse a contar mis cositas y había perdido completamente el hilo tecnológico. Vale, entonces, no existiría como tal una realidad educativa, sino que se está gestando, ¿vale? Se está construyendo, se está desarrollando completamente, interactuando, dialogando. Y yo, por tanto, mi rol como investigador
también tengo una subjetividad, tengo una carga, tengo yo doy sentido a la realidad que otras personas también, esos actores que forman parte de esa realidad, están también dando sentido. Por tanto, el acento se pone en ese elemento, en la interpretación, en los fenómenos, ¿vale? En las narrativas, en los discursos, es ese tipo de realidades las que nos interesan, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que puedo conocer? Pues no me interesa tanto conocer rasgos objetivos de una realidad, porque no creo que existan, sino que lo que me interesa es precisamente esos modos por los cuales los actores, las personas, las comunidades, los individuos dan sentido, ¿vale? Es todo ese conglomerado de discursos, sentidos, interpretaciones que a mí me va a interesar. Y además, ¿cómo lo puedo conocer? Simplemente como quien se acerca a una enciclopedia, ¿no? Como, o bueno, una enciclopedia, o a un manual de instrucciones, ¿no? Como algo externo, estas son las instrucciones, no. Yo soy un sujeto que también se acerca a partir de una carga, un estado mental, ¿no? Por así decirlo, o de un marco interpretativo. Y por tanto, el yo del investigador, el yo del observador, tiene que emerger. No tiene que emerger para manipular los discursos, no tiene que emerger para imponer una visión a las otras personas, pero sí en ese punto de comprensión del otro, o sea, ¿quién es el que comprende? Yo. Y yo soy una entidad, ¿vale? Esto es muy claro si se ve, por ejemplo, en cuestiones de raza, género, clase, etcétera, etcétera, ¿vale? O cuestiones culturales, etcétera, diferentes marcos culturales, etcétera. Al final, cuando una persona de Gran Bretaña se acerca a bueno, voy a ser más simple en mi ejemplo. Cuando una persona del ámbito urbano se acerca a una comunidad rural, lo hace a partir de su propia experiencia, ¿vale? Y a veces le cuesta, y dice, pero bueno, si en la ciudad es todo más sencillo, simplemente, ¿cómo no cuelgas las cosas en internet y ahí tienen los documentos, etcétera? Pues porque en el ámbito rural quizás no hay las mismas conexión, además quizás los padres o los abuelos con los que viven esos estudiantes no les pueden ayudar, no están tan familiarizados, o igual tienen un mismo ordenador para toda la familia, etcétera, etcétera. Entonces, es ese tipo de elementos lo que interesan para poder conocer la realidad, ¿vale? No simplemente es porcentaje de bits por segundo de la conexión de red en eso, o en París o en una comunidad rural. No nos interesa, eso no nos está explicando la realidad, porque puede haber incluso dos comunidades rurales con dinámicas completamente diferentes, ¿sí? Entonces nos interesa acercarnos a esas personas y comprender su propia lógica a sabiendas de que yo me acerco a ellas desde una lógica propia, ¿vale? Bien, habíamos visto que además este tipo de cuestiones entre el paradigma positivista y el paradigma interpretativo, uno estaba más ligado con los enfoques cuantitativos, ¿vale? Son el tipo de herramientas que se asemejan mucho más a estas preconcepciones para poder establecer un proyecto de investigación. Y el enfoque humanístico, perdona, el paradigma humanístico se relaciona mucho más con el enfoque cualitativo, ¿vale? Tiene sentido. Si yo voy a pasar una encuesta y creo que hay una realidad objetiva, etcétera, por ejemplo, la edad, que yo me acerque y diga, eh, resuelve esta cuestión, ¿no? Tienes entre 0 y 10 años, 10 y 20, 20 y 30, etcétera. Entonces la gente lo pone y ya está. Es un rasgo de la realidad externo que yo puedo conocer de manera objetiva, ¿vale? Pero tiene sentido también que si yo quiero acercarme a esos discursos, esos sentidos, por ejemplo, privilegie una entrevista en profundidad. Esté 2 horas hablando con ese sujeto, incluso desde una perspectiva lo vamos a ver, no os preocupéis, de una historia de vida, la que me dé una secuencia desde su propio nacimiento, infancia, hasta la edad adulta. ¿Por qué no? ¿Vale? Igual me interesa mucho más para comprender cómo esas personas están dando sentido a su experiencia. Bien, el paradigma sociocrítico, lo habíamos visto muy rápidamente, va un punto más allá, concibe que los saberes científicos están inmersos en una lógica de poder, ¿vale? Que nada es neutral, que tanto el observador, el científico, etcétera, no solamente puede restringirse a una labor de observador o anotador o eso, elaborador de discursos más o menos científicos, sino que es también un actor, un ciudadano, ¿sí? Lo que está haciendo tiene un peso.
y tiene que tener una dimensión crítica de la realidad, ¿vale? Desde este paradigma es esto, la realidad está inmersa en estructuras de poder, de desigualdad, de violencia incluso, etcétera, ¿vale? Y los científicos tienen que involucrarse, pero no tienen que involucrarse desde un punto de vista jerárquico desde arriba, sino horizontal, ¿vale? Ese es el tipo de paradigma que, os pongo un ejemplo, bueno, me acerco a las comunidades educativas rurales, ¿bien? Pues yo, el tipo de metodologías más próximas a esto serían el enfoque cualitativo, pero por ejemplo, yo estoy pensando en una investigación-acción, ese tipo de planteamientos. Yo me acerco a la comunidad rural, investigo cuáles son los elementos que ellos perciben que son negligentes de los procesos de aprendizaje o los aspectos de mejora, etcétera, y yo mismo me involucro a esos actores en un cambio, ¿vale? O en unas resistencias de esas estructuras de poder, ¿vale? Por poner un ejemplo así muy típico también de la sociología, se suele afirmar que los sistemas de educación estatales, a medida que avanzan o tienen relación con nociones como la disciplina, por ejemplo, o con el tema simplemente de eso, bueno, sabéis, ¿no? Que hay niños o niñas que se mueven más, tienen menos capacidad de atención, pues, o son más artísticos, de repente se levantan y bailan o cosas de este tipo, ¿vale? Bien, pues la crítica a veces que se hace es estos modelos de niños o de niñas, etcétera, estos modelos de estudiantes quedan fuera del sistema porque el sistema lo que quiere es personas dóciles, que respeten una jornada laboral, que respeten una jerarquía, que subordinen su identidad a un discurso que se favorece por ese poder, para luego esto replicarlo en una cadena de trabajo, en un mercado laboral, ¿vale? Hay una crítica ahí capitalista, de clase, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues estamos en esa lógica. Y después simplemente el paradigma pragmático que dice, oye, a sabiendas de que existen preconcepciones, ¿m?, que nos pueden llevar a críticas o a dificultades, pues eso, si me restrinjo o si me limito a una investigación positivista, voy a perder rasgos de esa realidad. Si me limito a una investigación humanística, voy a perder rasgos. Pues en función del objeto al que yo me voy a aproximar, pues voy a privilegiar una aproximación u otra y además combinarlas, ampliarlas, etcétera, etcétera. ¿Por qué limitarme a esas entrevistas en profundidad cuando también puedo hacer unos cuestionarios de corte más sociológico, descriptivo, etcétera, para tener una información que quizás pueda cruzar? ¿Vale? Quizás lo que os decía antes de la edad y luego las historias de vida o lo que sea, pues igual con esa relación de edad que al principio no lo tenía tan clara, al combinar ambos canales o ambas aproximaciones, puedo llegar a conclusiones más amplias, ¿vale? Que al final lo que me permitan es comprender mejor la realidad. Bien, vale. Esto era un poquito donde nos habíamos quedado y ahora sí iniciaríamos este segundo tema que ya entra más en materia, ¿vale? Ya es un pelín menos teórico, ya estamos en la posición de... A ver, ahí, me veis, ¿verdad? ¿Todo correcto? Sí, vale, genial. Vale. Bien, ahora ya aquí estamos ok, hemos visto teóricamente qué tipos de modelos existen. Ahora nos ponemos en la piel de alguien que quiera comenzar una investigación y que va a dar los primeros pasos, ¿vale? Para iniciarlas. Bien, ¿dónde estaríamos? Bueno, aquí veis un poquito lo que vamos a ver esta clase. Bien. Habíamos definido el método científico como un proceso o como un camino. Yo es verdad que os había problematizado en cierto grado esta cuestión porque en alguna de las clases de otros semestres salió este debate, ¿no? Joder, Rubén, es que yo tengo la impresión como estudiante de maestría o como estudiante de grado que me dijeron, el método científico es A, B y C, aplícalo y ya está. Y no puede haber nada menos científico que te digan algo y aplicarlo acríticamente, ¿no? A ciegas, ¿no? Entonces, es cierto que muchas veces el método científico está estandarizado, no se entra en explicitar el porqué de cada etapa, ¿vale? Bien. Y puede dar la impresión de que es eso, una fórmula, una receta que yo si la hago siempre me va a salir bien, ¿no?
y bueno, tiene su razón de ser, como estamos viendo en todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Em, y más que unas etapas, a mí me gusta hablar siempre de unas operaciones intelectuales. ¿M? Porque al final, etapa parece como eso, ¿no? Una casilla por la cual tengo que pasar, ¿no? Pues, ¿cómo tengo que hacer la tortilla? Pues corto la patata, la sumerjo en aceite y ya me va a dar lo que sea, ¿no? Y si entendemos que, voy a seguir con este ejemplo de la cocina, pero es para marcar esa diferencia conceptual entre simplemente una receta que yo puedo seguir como un robot y ejecutarla, o hablar de procesos intelectuales o cognitivos, que a mí me parece más amplio. Si yo entiendo que cuando cocino tiene que estar el alimento condimentado, ¿puede ser mejor echar el condimento al principio o al final? Bueno, no lo sé. Alguien podrá seguir una receta y ponerlo al principio, alguien podrá seguir una receta y ponerlo al final. Pero la operación intelectual que está de base de esa receta de cocina es: los alimentos tienen que estar condimentados, ¿vale? Pues aquí ocurre lo mismo. Es que eso, la elaboración del problema tiene que ir antes de los objetivos. Bueno, en un primer grado sí que es cierto que tenemos que poder situarnos de alguna manera en qué es lo que queremos investigar para poder delimitar concretamente cuáles van a ser los hitos que queremos alcanzar en ese proceso. Pero una vez entendemos esto, si formuláis los objetivos en esta etapa, en esta secuencia cronológica, y a medida que continuáis con la justificación de la propuesta, abandonáis un conjunto de objetivos y sumáis otro, y vuestro diseño queda complejo, pero, o sea, o queda realizado, pero habéis duplicado, por así decirlo, una de las etapas, no causaría ningún problema, porque lo que estamos hablando es de que el proceso cognitivo intelectual de diseñar una serie de objetivos que luego son los que yo voy a revisar en un ejercicio circular, en un ejercicio de control, etcétera, etcétera, es el que tiene que estar presente, ¿vale? Entonces, bueno, no es netamente una receta que podamos aplicar acríticamente, ¿vale? Sino que es eso, son procesos intelectuales que a lo que van es a poder tener un mayor control de la secuencia para que el objeto tenga esas características que habíamos definido en relación al conocimiento científico. Bien, vale. Si os dais cuenta, esto es un poquito el mismo esquema, ya lo he repetido alguna vez, que tenemos en el temario de la asignatura. Es prácticamente lo mismo. Vamos a seguir lo que son las secuencias del método científico. ¿Qué me interesa aquí? Bueno, vale. En un primer lugar, vamos a tener esa idea inicial, esa intuición, ¿sí? Que es la base de nuestro proyecto. Esto es interesante porque desde muchos, hay varios filósofos, ¿no? Que han planteado esta importancia de la intuición. Parece que la intuición es algo como un mecanismo del cerebro, de la caja negra del cerebro, como previo a esa secuencia, ¿no? A esa artificialidad en cierto grado que es el proceso científico. Si os dais cuenta, el proceso científico no se da como tal en la naturaleza, ¿sí? Yo puedo tomar algo y saber si es dulce o no de manera intuitiva, de manera rápida, ¿no? Las papilas gustativas me dan esa emoción, ese sabor, etcétera. Sin embargo, si yo quiero graduar, por ejemplo, el nivel de picante de manera objetiva, pues tendría que coger cada chile, hacerlo probar, establecer, aunque sea este es el 1, este es el 3, este es el 4. Ya veis que es algo que se aplica artificialmente, ¿vale? Y cuando a veces ponemos tanto el ahínco en esas cautelas, en ese procedimiento más o menos rígido de esas operaciones intelectuales explícitas, a veces se nos olvida de que en muchos casos la génesis de esto es una intuición, es una... Yo siempre lo digo, para mí esto es como, si queréis, una imagen mental o un cuadro, ¿vale? Yo una imagen mental puedo tenerla. Oye, me apetecería pintar un caballo en el universo, un unicornio o lo que sea. Tengo esa imagen mental. Claro, hay personas que están estudiando en Bellas Artes años y años para poder saber cómo aplicar el color, cómo hacer una composición, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese es un poquito el tipo de relación que existe. En el campo de la educación, en muy alto grado, estas intuiciones generalmente están relacionadas
con la experiencia profesional, la práctica docente, ¿vale? En muchas ocasiones, si vosotros ya habéis dado alguna clase, intuís que de repente eso, están mandando mensajes o correos y duplicados y la información no se pasa bien y vosotros intuís, ¿cuál será la manera más eficiente de una coordinación entre el profesorado? ¿Qué herramientas podrían aplicarse? O incluso a veces mandáis un mensaje y la persona se enfada. Y, pues, ¿qué estilo comunicativo sería el ideal? Muchas veces ocurre esto, ¿no? Cuando hablamos con compañeros, con profesores, hay que mandar un correo o cosas de este tipo, ¿no? O al contrario, mandamos a las familias un correo electrónico y es muy formal y reaccionan 20 correos súper preocupados, pero es que ha ocurrido algo y hay que jugar con el lenguaje, ¿no? Pues estas y miles de ejemplos, ¿no? Las TICs, cómo utilizarlas, qué efectos están teniendo las pantallas, siempre pongo el ejemplo este de estrés, miles, ¿vale? Parten en muy alto grado de nuestra propia experiencia docente. ¿M? Porque además la educación es un campo cambiante, es algo que está vivo. Nos enfrentamos cada vez eso, a nuevas generaciones con nuevas cosmovisiones, en contextos históricos, sociales, culturales, económicos diferentes, etcétera. ¿Vale? Bien, esa idea, esa intuición, evidentemente, a veces se habla de esto en empresa, ¿no? No es lo mismo tener una idea que una empresa. Pues yo creo que esto es, salvando las distancias, es un poquito parecido. Yo puedo tener una idea y está muy bien, y para incluso para tomar un café con los compañeros está muy bien. Pues yo creo que las generaciones estas saben leer cada vez menos, ¿no? ¿Alguna vez habéis dicho esto? O se despistan cada vez más con las... Bien, está bien, para tomar un café está perfecto, es una intuición, ¿eh? Y puede ser muy válida a nivel humano, ¿eh? Hay personas que tienen 30 años, 35 años, 40 años de experiencia. ¿Cómo no vamos a darle valor a esa intuición? Pero no es lo mismo que un procedimiento de investigación, ¿vale? Bien, avanzaríamos a transformarlo ya sí en un problema científico. Habíamos visto la semana pasada, anticipado un poquito esta idea, lo comentaba la compañera. ¿Cómo se transforma esto? Si pensáis en el ejemplo que yo acabo de hacer de los cuadros, tengo una idea de un caballo, no sé qué, no sé cuánto, yo hago dialogar esa idea, pues, con los géneros artísticos que existen, con los estilos de composición artística que existen, con los materiales, la teoría del color, la teoría de la imagen, de la luz, lo que sea, pero con otra movida, ¿no? Perdóname la expresión, con todo un conjunto, un corpus de saberes existente. Y quizás mi caballo en el universo, pues aunque a mí me hacía mucha ilusión, hombre, no es el cuadro más original del mundo, igual no soy Picasso. Si quiero jugar a ser Picasso y quiero estar a la vanguardia, entender qué es lo que se está haciendo, cuál es verdaderamente el gesto de pintor que puede aportar algo, que lo vean en una galería de Tokio y digan, wow, esto me ha sorprendido, una galería de Berlín, wow, esto me ha sorprendido, pues evidentemente ese caballito tendré que hacerlo, tendré que tener un conocimiento de qué es lo que está precisamente en esas fronteras, ¿vale? Y es exactamente el mismo proceso intelectual que hacemos en una investigación. Evidentemente, Picasso hay uno, grandes investigadores que puedan movilizar medios y que además hayan identificado un tema y lo estén trabajando de manera innovadora durante 10, 15 años en proyectos interdisciplinares. No, no hay uno, pero hay poquitos. El resto, evidentemente, también es válido hacer un trabajo final de máster, hacer una tesis, pues más humilde, pues de tu entorno, completar cositas que no estaban vistas, etcétera, etcétera. Pero siempre desde esta perspectiva de interpelar a la comunidad científica, de entrar en diálogo, que tu intuición y tu idea se solidifiquen en contacto con lo ya existente, ¿vale? Bien, esta cuestión de formular los objetivos, pues ahora vamos a ver en qué consisten, ¿no? Siempre suelen ser objetivos muy claros, muy directos, se construyen en infinitivo, y la idea es poder secuenciar qué es lo que pretendemos lograr con ese gesto investigador, o qué acciones se van a llevar a cabo en ese proceso investigador. Bien, por ejemplo, em, conocer el nivel de atención de los estudiantes de universidad en Paraguay. Ya está. Eso es lo que voy a conocer. Y ese es mi objetivo general, si queréis. Y uno de los conocimientos o de los objetivos específicos podría ser
realizar una entrevista de profundidad a un grupo de 10 estudiantes de cada centro universitario en Paraguay. ¿Vale? ¿Entendéis un poquito? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es lo interesante de esto? Que yo al final del proceso pueda verificar el cumplimiento de los objetivos y en qué grado. Si yo digo que voy a entrevistar a 10 personas y entrevisto a 5, pues habré logrado la mitad de mi objetivo. Si por razones, imaginad, el COVID, ¿no? Hay muchas personas que estaban planteándose tesis en ese sentido. Imaginaos, visitar un archivo durante estos meses se cierra o entrevistar a personas, no se puede. Pues evidentemente no pasa nada. De esos objetivos previstos al principio, al final de la investigación, no se han podido cumplir. ¿Vale? Habrá que justificar por qué, etcétera, pero no se han cumplido, no pasa absolutamente nada. Bien. Luego este elemento de la justificación. Estos cuatro que estáis viendo en la primera filita, esta, no, bueno. O sea, esto es columna y esto es fila, ¿no? Sí, fila. Es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces, no os preocupéis si voy un poquito rápido, luego lo vemos con un pelín más de detalle. Bien. La justificación. Esto es interesante porque la justificación puede venir de diferentes espacios, ¿vale? Lo vamos a ver a continuación, pero puede ser una justificación. En muchas ocasiones tiene sentido, entre comillas, que se nos fuerce, cierro comillas, a justificar una investigación, ya que incluso en el contexto de, por ejemplo, voy a pensar en vuestro caso, ¿no? Un TFM, que dediquéis X tiempo de vuestro esfuerzo, de vuestro tiempo vital, a algo, al menos habría que realizar en los primeros compases una reflexión de por qué se hace ese algo, ¿no? Bien, si ya además estamos involucrando fondos públicos o fondos privados, ¿no? Sabéis que en muchos casos la investigación se realiza por competencia, o sea, por contratos de investigación competenciales, pero competenciales no es la palabra, competitivos, perdonad, ¿vale? En la que hay que no solo presentar al legislador o a la entidad privada, etcétera, qué es lo que vas a realizar pormenorizadamente, sino también el por qué, ¿vale? Yo puedo. Mira, esto es interesante porque a veces bueno, en el campo educativo yo creo que el tema de la justificación es mucho más explícito, ¿vale? Al final son grandes sistemas, instituciones, donde la función que tiene, la función social es muy clara, ¿no? O la aplicabilidad de estos saberes es muy clara, ¿no? Pero en mi campo de la historia, en muchos casos, la justificación es un poco, bueno, porque y conocer a Julio César es súper importante, ¿no? Bueno, es importante, usted que conoce mucho ese tema y que es el mayor especialista de Julio César, sí, pero explíqueselo a una persona que no conoce o explíqueselo a un legislador, etcétera. Y a veces este ejercicio a determinados científicos les cuesta un poco, porque ponen como justificaciones de índole interna y se olvidan bueno, de conectar esto con la realidad o con un mercado o con una aplicabilidad, etcétera, etcétera. Hace poco un compañero, no voy a decir el nombre, pero me hizo gracia en uno puso en su red social particular, pero es una cosa que a mí me llamó mucha atención. Un compañero ponía, lo que más me gusta de los libros, de escribir libros de historia, es el proceso de hacerlo. Si por mí fuese, no publicaría ninguno, en el momento en que ya está cerrado, los cierro y ya está. Hombre, interpretamos que estar en una universidad o estar en un centro público es para que ese libro, ese saber, ese esfuerzo llegue a los demás, no para tu disfrute personal, ¿no? Interpreto que no lo hizo de mala fe, pero sin darse cuenta sí que estaba trasladando una imagen de eso, de, bueno, imaginaos que yo me voy a poner a investigar la física o lo que sea y cuando yo sé que hay un material que es muy bonito y que es perfecto para las baterías de los móviles, digo, bueno, qué bien me lo he pasado estos meses. Ya está, lo cojo y borro el archivo de mi ordenador y nadie se entera. Hombre, no, no creo que sea lo más adecuado, sobre todo, oye, cada uno es libre de hacer lo que sea, pero si estás en un sistema, eso, si eres profesor de una universidad, recibes fondos públicos, el objetivo tiene que ser, aunque no te guste, la publicación, ¿no? Que llegue a los demás, ¿no? O incluso, ya lo veremos, ¿no? Labores de divulgación, de que esto llegue a las personas que
con sus impuestos, etcétera, están financiando tu labor, ¿no? Bueno, las siguientes etapas de este método científico, bueno, construcción del marco teórico, tenemos una sesión específica para ello. El tema de las variables, las hipótesis, la población, vale, ya lo veremos. Las variables son cada uno de esos subapartados, esas partes en las que dividimos esa realidad que queremos estudiar, ¿vale? Y en el caso sobre todo de una investigación de índole experimental, ¿vale? Nos interesa sobre todo aislar las variables, ¿m? Para ver los efectos o la interrelación entre ellas. Bien, no os quiero meter en demasiado lío, pero es eso. Al final, si yo pongo cómo me concentro mejor, con un libro electrónico, con un libro en papel o leyendo directamente en la pantalla con un PDF, ¿vale? Pues la variable sería formato o soporte de libro, ¿sí? Y la otra concentración. Bien, entonces lo que me interesa es ver, imaginemos, esa concentración, ¿cómo la mido? Pues la cantidad de veces que soy capaz de leer el discurso sin mirar a otro elemento, ¿no? Pues bien, cojo uno, cojo otro y comparo con cuál de ellos estoy, o incluso la concentración puede ser realizar después un test y el mayor o menor número de preguntas acertadas, ¿vale? Entonces, leo un texto con una pantalla, con un libro electrónico y en papel, hago el mismo test y verifico, ¿vale? Bien, ¿hay una pregunta de Juan Carlos? Sí. Muchas gracias. Rápidamente, solo es que estaba tratando de aplicar viendo las etapas y avanzando un poquito en el temario. Justo me surgió la oportunidad de participar en una investigación en la universidad eh, para hacer un ajuste al modelo del centro de liderazgo de la Ujú, Escuela de Ciencias Económicas de la universidad. Y estamos precisamente diseñando el proceso de investigación. Básicamente le vamos a preguntar a los docentes de toda la universidad cómo debe ser el nuevo centro de liderazgo de la universidad. Entonces, pues hemos llegado a la conclusión de que va a ser un estudio cualitativo, va a ser a través de entrevistas con los docentes. Eh, eh, pues si vamos a crear, pues ya está definido que se va a crear un centro de liderazgo basado en competencias. Entonces es un poco el propósito de la investigación, el objetivo de la investigación es entender qué contexto, qué alcance va a tener el centro de liderazgo. ujú, Y haciendo el ejercicio en la parte de formulación de hipótesis me quedé un poco varado, me quedé un ujú, poco como, bueno, entonces, ¿cómo lo planteo este concepto de problema científico? ¿Cómo lo convierto en una hipótesis para después ir definiendo los siguientes pasos? Y ahí me quedé un poco corchado, como decimos, pues, como se dice en Colombia, yo soy centroamericano, pero vivo en Colombia, me quedé un poco varado y me gustaría de repente su recomendación ujú. Bueno, sobre eso específicamente. Gracias, sí, profe. nada, sí, sin problema. Ya lo veremos cómo se construyen las hipótesis, qué son las hipótesis, que igual algún compañero o compañera no está familiarizado con el concepto, etcétera. Pero bueno, escuchándote, pues quizás a mí se me ocurre a bote pronto, ¿eh? Habría que analizar un poco más el caso, etcétera. Pero identificar algunos aspectos de mejora que quizás podéis anticipar que esas personas van a evidenciar en base a la literatura científica, habrá, pues yo qué sé, X modelos de liderazgo y que tendrán unas características u otras, u otras, u otras. Y quizás las variables puedan ser esto. Pues el profesorado estará más de acuerdo con este tipo de modelo. El profesorado no estará de acuerdo con este tipo de modelo, etcétera, etcétera. Igual por ahí la formulación puede avanzarse. Bien. Y luego veis que estos son cuestiones interesantes, ¿no? Las variables, las hipótesis, acabamos de tener un ejemplo práctico, real, la delimitación de la población y la muestra. No os preocupéis que todo esto lo vamos a ver en detalle, ¿no? Pero es para perfilar. Eh, la población es el conjunto de personas sobre la que aplicaría potencialmente nuestro estudio, ¿sí? Si yo quiero conocer la felicidad en los seres humanos, pues la felicidad aplica a todos los seres humanos, ¿bien? Pero la muestra es aquellas personas a las que yo voy a pasar el cuestionario, ¿vale? Pues quizás no voy a conocer la felicidad que podría alcanzar a todos los seres humanos, sino el nivel de satisfacción o felicidad de los estudiantes de grado, de primero de psicología, de la universidad de lo que sea, ¿vale? ¿Entendéis? Bien, la selección de la metodología, esos otros enfoques que vamos a ver.
Am, tienen sus particularidades, ¿eh? O sea, la metodología es como un nivel más alto de concreción. No os preocupéis por esto porque vamos a entrar mucho en detalle. Pero si os dais cuenta, lo único que estamos haciendo es plantar una suerte de tablero donde nos vamos a mover, estos primeros 8 elementos, y luego definir qué pasos vamos a dar, coger la información, analizarla y transformarla en un texto o en una comunicación oral, lo que sea, ¿vale? Si os dais cuenta, todo esto es una suerte de diseño teórico conceptual. Después tomamos la decisión de cómo vamos a plasmar eso en una investigación en concreto, o sea, en una investigación, en una toma de datos o una recogida de información en concreto. Vamos a hacer ese gesto y después interpretarlo, ¿vale? Y lo que me interesa de este cuadrito, más allá de esa secuencia, que eso, pues quizás las hipótesis podrían ir aquí antes del marco, lo que sea, ¿vale? Que os decía que esto es un proceso lineal, pero que en realidad se trata de procesos cognitivos que tienen que estar ahí pero no tienen que estar ahí porque sí. O sea, tiene sentido que si yo voy a aproximarme a la realidad, la secuencie y defina perfectamente qué variables son las que voy a tratar. Tiene sentido que anticipe en cierto grado cuál va a ser la respuesta de las personas previamente a la toma de datos. Tiene sentido que si no puedo tomar datos de todo el mundo, seleccione con una serie de criterios a aquellas personas a las que voy a entrevistar. Si yo quiero saber el estrés del profesorado, pues no voy a entrevistar a estudiantes. Parece algo obvio, pero es así. ¿Y tendrá sentido que yo entreviste a los profesores de primer año que se acaban de incorporar y que tienen 20 años? Pues igual tampoco. Igual ahí ese tipo de cuestiones hay que planteárselas para que tenga sentido, pero no es porque tengo que explicitar aquí la delimitación de la población de la muestra, porque es la etapa que toca. No, es que tiene sentido. Si no, vamos como, no sé, perdidos en el proceso. Y si buscamos la replicabilidad y si buscamos que la gente diga, pues tiene sentido lo que planteas, pues ese tipo de preguntas hay que formularse. Pero lo que me interesa más allá de esto general que estoy comentando es esta columnita azul de la derecha, ¿vale? Revisión sistemática de la literatura, que abarca las 8, 9, 10, 11, 12, las 12 etapas, está siempre presente, ¿vale? Os decía, tiene sentido o tiene más sentido, evidentemente, que os empapéis de bibliografía en las primeras etapas, ¿vale? Para precisamente en ese proceso de transformar una intuición en un problema científico, pues si no conozco la ciencia, ¿y cómo la conozco? A través de las lecturas, de la literatura científica, pues no voy a poder hacerlo. Si tengo que justificar la propuesta, muchas veces la justificación de una propuesta pasa por citar bibliografía, ¿vale? No sé quién ha hecho esto, no sé quién ha hecho esto otro, no sé quién ha hecho esto otro, y yo voy a hacer esto, que hasta el momento no se ha hecho con este enfoque. Por esto es que tiene sentido hacerlo, ¿vale? Los ejemplos pueden ser múltiples, pero si queréis pienso en alguno que conecte con alguno de vuestros campos, pero no sé, eso. En la cosa médica ocurre, ¿no? Pues hay este procedimiento de operación, este otro procedimiento de intervención quirúrgica y este otro. Pues nosotros lo que vamos a plantear es una combinación del A y el B, porque así limitaremos los riesgos o creemos que vamos a limitar los riesgos que aplican sobre el paciente, porque el sistema A tiene 30% de riesgos, el segundo 20, y creemos que una combinatoria de este elemento y de este elemento, del A y del B, nos llevará a un 10. Tiene sentido que explicitemos eso, ¿vale? Pero también la revisión de sistemática, o sea, la revisión de la bibliografía no puede abandonarse en los primeros estadios. Imaginemos que estamos aquí en la interpretación de los datos, etcétera, y surge otro paper que por completo nos da una pista que no habíamos incorporado, o datos con los que se puede dialogar, o etcétera, etcétera. No podemos estar ciegos a esto. Y lo mismo, a la hora de redactar el informe, imaginaos que a veces los procesos investigadores son largos. En una tesis doctoral, yo estuve 7 años con mi tesis doctoral. Imaginaos si hubiese limitado al primer año la bibliografía. Evidentemente, el año séptimo, ya las cosas que yo estuviese diciendo estarían completamente superadas. O sea, hay que estar siempre pendiente de ese proceso de revisión bibliográfica. ¿Vale? Bien. Bueno, he anticipado ya muchas cositas, entonces voy a volver sobre esas 4 etapas iniciales, pero muy rapidito, ¿vale? ¿Cómo surgen las investigaciones? Ya he resuelto un poquito esta cuestión, ¿no? Pues bueno, con una intuición. A veces ocurre esto, o sea,
en el campo, si queréis, yo os voy a poner algún ejemplo del campo de la historia. Pero en el campo de la historia también es generalmente los estudiantes pues, se interesan por la guerra de no sé qué, o este proceso que les ha llamado la atención durante la carrera, o porque ellos en su entorno, ¿no? Yo vengo de una región del norte de España donde hubo muchos movimientos sociales del tema de la minería, bueno, el socialismo, movimientos sociales de ese corte, ¿no? Y los estudiantes, pues a veces tienen esa intuición de decir, hombre, yo es que en mi entorno, de la región donde yo vengo, hay un núcleo del sindicato y no he visto nada de bibliografía y me gustaría aproximarme a eso, ¿vale? A veces viene de ese tipo de cuestiones. En el campo educativo, ya os digo, generalmente viene por, bueno, puede ser también una cuestión que no venga de los propios docentes, que venga de los legisladores, que a veces se enfrenten a, oye, ahora en España hay un debate, no sé cómo en vuestros respectivos países, pero con el tema del uso de las pantallas, ¿no? Hay comunidades autónomas que son, bueno, son el equivalente como a nivel administrativo de una región, ¿vale? Y hay algunas que hace unos años potenciaron el uso de pantallas con los más jóvenes y ahora hay otras que están como empezando a echarse para atrás porque están viendo que quizás hay efectos cognitivos que no se habían anticipado o comportamentales o que amplían los casos, eso pues, de trastornos de ansiedad, cosas de este tipo entre los jóvenes, ¿no? Yo no lo sé, ¿eh? O sea, no tengo datos, no trabajo de esa cuestión, pero bueno, en el debate público está esto. Pues incluso desde arriba, ese legislador que de repente tenga la responsabilidad de ¿qué hago? ¿Permito el uso de las pantallas o hago una normativa? Pues quizás precisa de una investigación y pueda contactar a una universidad, a un grupo de investigación. Oye, ¿me hacéis un informe científico a este respecto? ¿O llevamos a cabo el informe PISA o cosas de este tipo? No sé si es el equivalente en Latinoamérica, o no sé ni siquiera si esto es un informe internacional, desconozco si es europeo o internacional, pero es un informe que mide las competencias del profesorado, o sea, perdón, del estudiantado en eso, en lectoescritura, comprensión matemática, cosas de ese tipo, ¿no? Es un estándar, ¿no? Y se aplica en, eso, en diferentes países para poder establecer comparaciones. Pues, bueno, pues es normal si hay unos informes desfavorables que incluso el legislador promueva investigaciones. Bien. Eh, incluso cuestiones muy, muy específicas. Ahora también en España está surgiendo un debate porque los estudiantes de secundaria están cada vez, sobre todo los varones, cada vez teniendo más posturas disruptivas en el aula, posiciones conservadoras, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia del docente puede venir de eso, de decir, oye, de repente llevo 10 años dando clase y llevo 2 años que cuando explico un tema, los estudiantes reaccionan porque no se sienten cómodos o porque creen que eso es un elemento en cuestión del temario o lo que sea, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cuestiones están en la base de muchos proyectos de investigación, ¿vale? Bien. Como os decía, la transformación. Mira, es bonita esta imagen, no la recordaba. La investigación parte de esa intuición desordenada humana con una forma difusa y un problema científico ya es, pues, es un elemento ordenado, un elemento donde cada concepto tiene un peso, ¿vale? En el sentido de que está utilizado por esta cuestión. Os voy a contar una anécdota. A mí a veces me ocurre porque no sé si os pasa. A mí me gusta la docencia, entonces esto lo paso a mi vida cotidiana. Y claro, no puedes estar todo el rato cuando hablas con las personas dando clase, porque se enfadan. Entonces, en ocasiones me ocurre con los compañeros, mis amigos, o lo que sea, estamos pues en una discusión, tomando una cerveza o lo que sea, y yo utilizo específicamente un término porque sé que es el término científico para referirse a algo, y ellos se quedan hasta chocando porque no es el que ellos utilizarían, ¿no? Yo qué sé, pues no me viene ningún ejemplo a la cabeza, pero veis la diferencia, ¿no? Uno puede hablar eso, no sé, la felicidad o sea, el Estado promueve tu felicidad. Y yo diría, bueno, no, estaríamos hablando más bien de un estado del bienestar, ¿no? Pues ese juego entre el concepto científico y el sentido o el uso de las palabras social, pues también es evidentemente algo que se va adquiriendo, que se va perfeccionando. Eh, Generalmente suele darse este fenómeno, ¿no? Pues que los
conceptos en la investigación están muy delimitados, se refieren a una realidad muy concreta. Cuando en el lenguaje cotidiano, pues podemos intercambiar o, bueno, sí, son realidades más ambiguas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Vale. Evidentemente, cuando construimos un problema científico, su resolución se facilita también desde la ciencia, ¿no? ¿Quiere decir esto? Claro, imaginaos, ¿no? Esto a veces también se suele dar. Yo, esto se conoce como en ocasiones el adanismo. No sé si estáis familiarizados con ese concepto, que a veces cuando las personas descubren un tema y es su primera aproximación o lo que sea, ¿no? O incluso se suele decir que los jóvenes tienen cierto pensamiento adanista, ¿no? En el sentido de creer que eres la primera persona que ve la realidad desde ese ángulo, ¿no? Entonces a veces ocurre, pues eso, quiero meterme en la metodología docente a tope, no sé qué, y es la primera vez, y lees dos o tres cosas y dices, em, la pregunta científica es si la clase magistral es eficaz o no. Wow, pues eso igual era una pregunta científica hace 20 años. Hoy en día ya hay suficiente literatura científica, experimentos de todo, de diferentes ángulos, neurocientíficos, para lo que sea, que van a refrendar esa idea. Entonces, lo que para ti, desde tu comprensión, desde tu posición, puede resultar una pregunta relevante, quizás en ciencia no lo sea, ¿vale? Y os pongo otra conversación así banal. Yo el otro día estaba discutiendo con una chica que estaba fumando tabaco. Me decía, bueno, ¿y qué hay de malo en fumar tabaco? Yo estaba pensando, pues, bueno, argumentos yo creo en contra de fumar. No hay que ser con cualquier búsqueda encuentras evidencia científica por arriba y por abajo, ¿no? Sin embargo, claro, ella en su construcción de su individualidad no estaba respondiendo a esa pregunta desde la ciencia. Estaba bueno, pues yo de momento no he tenido ninguna cosa negativa ni nada, yo no lo he sentido y continúo, ¿no? O sea, es un ejemplo tonto, pero para que veamos esa barrera, esa distinción entre el plantearse algo humanamente y lo que es la estructura de la ciencia. La ciencia, por así decirlo, em, avanza en un sentido, hay personas detrás de nosotros que han recorrido, es como la imagen que se suele poner es alguien sobre un gigante, ¿no? Eso es la ciencia, nosotros somos alguien, pero debajo de nosotros hay todo un conglomerado, un conjunto de saberes que evidentemente pues hay personas que ya han respondido a esa pregunta, que ya han aportado base empírica sobre esa pregunta, la han resuelto y la pregunta ha evolucionado, ha mutado, ¿no? Bueno, a ver si me habéis escrito alguna cosita. Sí, el tabaco es malo. El mensaje que envía el profesor es ese. A ver, está dada sobre todo en función de que no haya sido abordada antes. No es tanto que la pregunta científica tenga que ser siempre original o sea, puede ser, pongamos, esto que os digo, la atención se ha estudiado en una universidad de Harvard por medio de esas cámaras potentes y la gente cada vez que quitaba la mirada o cosas de ese tipo. Ok, bien. Pero ya vemos una secuencia por la cual la atención ha sido operacionalizada, definida en un determinado sentido y los diferentes grupos de investigación están avanzando en ese sentido. Bien, entonces yo puedo dialogar con esa perspectiva. No es decir que solo exista un camino único. Evidentemente, yo puedo dialogar. Oye, yo niego que la única manera de medir la concentración sea esta. Y puedo proponer una respuesta. Pero si os dais cuenta, ya lo estoy haciendo en diálogo con eso preexistente, ¿sí? Y argumentando con eso preexistente. Y esas otras personas pueden decirme, sí, es que ya hemos incorporado esa perspectiva que tú planteas, ya la hemos incorporado y hemos optado por esta otra porque las investigaciones previas desde esa otra óptica daban mucho error.
Incluso puede ser, ok, hay personas que están trabajando el tema de atención, la han definido como las veces que quito la mirada de la pantalla, hay un software que lo mide, unas cámaras, etcétera, etcétera. Bien, pues voy a ver algo que no han hecho estos investigadores todavía, que es si hay una variable de género, por ejemplo, afectando esto. Imaginemos que los resultados de esas investigaciones de Harvard sean simplemente hombres y mujeres indistintos, etcétera. Y yo digo, pues voy a aportar esto, lo voy a rediseñar de alguna manera diferente para poder delimitar si afecta a las mujeres o a los hombres, etcétera. O eso, ok, quizás en Japón o en los Canadá o lo que sea, la atención tenga unas particularidades diferentes, pues voy a replicar esos estudios en el ámbito latinoamericano o donde sea, ¿no? O eso, en el ámbito rural o lo que sea, para ver si hay algún tipo de cuestión que pueda estar. Pero si os dais cuenta, todo esto está construido desde ese conjunto de saberes. Es como, a mí me gusta el fútbol, ¿bien? Entonces, sabéis que hay diferentes sistemas de llegar con el balón a la portería, pero hay la táctica A, la táctica B, la táctica D, lo que queráis. Bien, y Pep Guardiola igual coge y dice, pues yo voy a ensayar esta, ¿bien? Pero no lo hace como, me vais a perdonar, mi tío Roberto que dice, esto es muy fácil, cogería por la derecha y ya está. Lo hace en diálogo con los estilos que ya existen, con las tácticas que ya existen y aporta en ese conjunto, esto es un término francés, pero sirve, campo, es como aquellos elementos o nodos que están conectados de una determinada manera en diferentes sectores de la vida. Eh, ¿Os dais cuenta que la diferencia entre Pep Guardiola y mi tío Roberto es que Pep Guardiola construye eso desde las respuestas que se dan en el mundo del fútbol, las tácticas que ya se han aplicado en los años 70, en los años 90, en los años 2000, y es desde esa posición concreta en la que, moviendo esas teclas, plantea algo diferente, pero habla el mismo idioma, habla de mediocentros, habla de defensores, etcétera, etcétera. No dice, pues bueno, que todos corran adelante y ya verán, ¿no? Vale, Brenda, que tenías antes de este ejemplito. Sí, 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 entiendo a lo que te refieres. Yo hice el comentario de qué tan relevante en función que nos haya tratado, pero también hay hay un aspecto que no deja de hacerme ruido, que es hasta qué punto yo como investigador puedo tener la seguridad de que no se ha abordado el tema desde la perspectiva que yo lo quiero abordar. O Ujú. sea, de repente yo puedo saber de que en mi país nunca se abordó de esa manera, pero yo no sé si en Arabia Saudita, ¿no? Abordaron el mismo tema desde la misma perspectiva y yo no he tenido cómo saberlo, ¿no? Ujú. Y luego yo lo desarrollo y, no sé, cosas de la globalización, llega el tema a Arabia Saudita y, ¡ay, plagio! Se copió, esto es una réplica, esto, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto hay el riesgo de repetir o de invertir incluso tiempo, energía, recursos en un enfoque que uno piensa que no se ha dado, pero que de repente en el otro lado del mundo sí se dio, no lo sé, qué tan... Ahí son mis reservas sobre, por ejemplo, el plantear una temática para una investigación, ¿no? Entonces, no sé, existe algunas, no sé, ahora que todo es software, alguna fuente donde tú investigues si ese tema no fue tratado y aún así creo que es limitante, ¿no? Entonces, ahí eso es un poco lo que me hace ruido, ¿no? Con el Ujú. tema de la problemática científica. A ver, claro. eh, no pasa absolutamente nada con que tú construyas tu investigación en base a tu propia genealogía de fuentes, ¿vale? De hecho, esto es un elemento bastante característico. Ya no es solamente que digas, bueno, el plagio sería un poquito más diferente, porque una cosa es que abordéis el mismo tema y otra cosa es que eso, que la muestra y la población sea la misma. Hombre, si yo estoy en la Universidad de Chile y publico la atención de los niños de Arabia Saudí, pues quizás ahí me genera un poquito más Claro, claro. de sospecha, ¿no? Pero Ujú. bueno, claro, un plagio es más bien el uso de un extracto, de una idea, sin citar a esas personas, ¿vale? Ocurre, hay casos de plagio, evidentemente, o sea, y estamos siempre todos como alerta. Pero eso es una cosa distinta de reconocer
que tu trama intelectual, o sea, o tus fuentes externas empleadas son las que son. La bibliografía, al final lo que es, mirad, este es el camino que he seguido, es una suerte de mapa, es esto, a nivel conceptual, a nivel de investigaciones previas, estos son los elementos que han motivado las conclusiones o mi proceso, etcétera, etcétera. Entonces no ocurre nada y de hecho yo creo que es hasta ciertamente positivo. Yo, y como sabéis, hice parte de mi tesis en Francia y parte de mi tesis en España. Claro, la bibliografía, yo cuando, a mí me hacía mucha gracia esto, ¿eh? Gracia entre comillas, bueno, yo qué sé, me entretengo con cosas así. De repente yo desde fuera observaba que en España se ponía de moda un libro que a veces pasa, ¿no? Un autor ensayístico, sociológico, y de repente todo el mundo empieza a replicarlo y a tomar esa perspectiva, etcétera. Que en Francia no se había asumido, no estaba en el utillaje, no estaba en las bibliografías, no se citaba como marca de, conozco este concepto último. Y en España sí, y viceversa. En Francia tienen otra genealogía, pues siempre van a citar o dos o tres historiadores del siglo XX, que aquí sí los has podido leer, pero no los vas a incorporar a tu trabajo, ¿eh? Y construyen en base a ese utillaje sus investigaciones. Y es perfectamente legítimo. O sea, no tiene por qué suponer falta de honestidad, ni. O sea, tú muestras de la misma manera que si tú tendrán un observador, no sé, en la NASA, es que no tengo, bueno, en la NASA no sé cómo es, pero en Estados Unidos o en China tendrán un observador de partículas superpotente, ¿no? ¿Eso invalida que en España tengamos, pues bueno, un modelo menos eficiente y que no haya también personas investigando otras parcelas, etcétera, etcétera? Pues no, no lo invalida. ¿Vale? Son dos sistemas diferentes y no pasa nada. Y un laboratorio más pequeñito, más reducido de una universidad de provincias aquí, pues que tenga, pues eso, la probeta, no sé qué, que es, hombre, evidentemente, si hay la posibilidad de poder testearlo, perfecto. Si hay la posibilidad de hacer esa revisión sistemática a nivel bibliográfico, evidentemente, hoy en Internet hay capacidades de ese tipo, ¿no? Sobre todo si está escrito en inglés o cosas de ese tipo. De hecho, en ciencias médicas o ciencias de la salud, cosas de ese tipo, ya os tenéis que ir, me imagino, ¿no? Las grabaciones, ya lo habéis comentado el otro día, pero yo hablo, o sea, yo las revisé y sí que las tengo. No sé, me parece un poco, o sea, están ambas subidas, ¿no? ¿Alguien más ha tenido ese problema de las grabaciones? Bueno, y vamos cerrando ya la clase, ¿no? Yo es primera vez que asisto sincrónico, profe, y tuve el problema que le comenté, pero luego al día siguiente sí la pude ver. Vale, vale, pues yo no las veo, están en clases grabadas. Sí, claro, no están en la Yo misma igual, pestaña. profe. No la vi hasta el día siguiente, la última que usted subió. No la podía ver. Yo creo que tarda, o sea, yo le doy ahora al programa de cerrar, tarda como 24 48 horas, bueno, como máximo en procesarse y luego el vídeo tiene que salir en esa pestaña de eso, clases grabadas. Está el 20, 29, hoy 3 de noviembre, etcétera, etcétera. A mí tampoco me sale. Y disculpen que los interrumpa. No, me puedes interrumpir siempre. Vale, dejadme ver si yo puedo descargarlas y subirlas a archivos, por lo menos de manera provisional para aquellos que tengáis esa dificultad estos días, ¿de acuerdo? Pero mi consejo es, o sea, esto tendría que estar operativo, o sea, trasladar esto a vuestro mentor o mentora para que lo revisen los técnicos, por si sea algo de la ruta de vuestro usuario o lo que sea. Es extrañísimo, Viviana. No sé, absolutamente no tengo ningún tipo ni de intuición ni de problema científico con el cual poder ayudaros. Lo siento mucho, lo voy a trasladar como mucho eso a la coordinación del máster, pero yo no tengo opción, o sea, es algo que pasa directamente por el sistema. ¿Mm? ¿Mm? Vale, y voy a intentar hacer esto, ¿de acuerdo? Espero, si os parece, a mañana hasta que esté la tercera clase y subo las tres al apartado de, de archivos para que podáis avanzar estas semanitas, ¿vale? Ok, gracias. Nada. Bien, os voy a tener que pedir, porque yo me estoy liando mucho y vamos con un poquito de retraso, que echéis un vistazo a estas diapositivas, ¿vale? Y la semana que viene, en vez de volver yo sobre ello, etcétera,
lo pasamos muy rápidamente y si tenéis alguna cuestión, pues la resolvemos en concreto, ¿vale? Son cosas que ya he mm, perfilado de manera introductoria, pues cómo redactar los objetivos con un infinitivo, que sean claros, que sean medibles, etcétera. Pero bueno, echad un vistazo a este tema, estas diapositivas, y nada, si no, la semana próxima redondeamos al principio de la clase esta cuestión. Muchísimas gracias, muy, muy buena tarde, muy buenos días, siempre es un placer. Y nada, que tengáis muy buena semana. Gracias, Perfecto. maestro. Feliz día. Gracias. Antes de Gracias. despedirnos, quería hacerte una consulta. No he visto que haya un foro específico para la actividad. O sea, sigue el foro de Pregúntale a tu profesor, Rubén, Tengo que pero... hacerlo, sí, 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 tengo que hacerlo. Sí, 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 he tenido semanas de trabajo muy... Ahora mismo lo creo. Ah, ya. Entonces esperamos a que lo crees para poder hacerte ahí las consultas. Eh, o sea, no, el que tengo que... o sea, cualquier tipo de consulta referida a la actividad o a lo que sea es en el foro de Pregúntale al profesor. El foro Ah, ya. que queda Por- es donde podéis compartir esas Ah, bibliografías que vais... Es un foro vuestro, en realidad, de ah, compartir. ya. Lo que pasa es que como los otros docentes ponen, por ejemplo, foro actividad uno y su nombre, y en el caso tuyo no hay uno así, entonces por eso consultaba. Entonces en el foro inicial, o Claro, vas a... porque el foro de la actividad 1 es el foro que se crea para que podáis compartir los recursos bibliográficos que vais consultando. Es una tarea optativa, Ah, ok. compartir con los compañeros, etcétera, pero no es un foro específico para las cuestiones de la Ah, actividad. ya. ¿Mm? Y preguntas de la actividad, entonces directamente al foro que tiene Siempre, tu sí. nombre. Ya. Cualquier tipo de Ok. preguntas en pregunta al profesor. Ah, ok. Listo, gracias. Pues, nada, chao. Profe, una Sí, 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 consulta adelante, chiquitita. Claudia. Lo que pasa es que yo creo que la mayoría tiene dudas el cómo usar correctamente la página de UNIR o, dicho, la otra página que nos había recomendado, como para poder sacar información o investigaciones, digamos, como buenas o que califiquen, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, Dialnet, a creo que mí, es la que se refiere. Sí, sí, es muy sencillo. Mira, no sé si veis mi pantallita. Bueno, lo puedo. sí, Sí, lo estáis viendo, ¿no? Puedo intentar conectarme pues, unos minutos antes la próxima sesión y os lo muestro a todos y a todas. O bueno, ahora mismo está grabando también. Pongamos, por ejemplo, estrés, profesores. Y nos van a salir. eh, y cualquiera sirve. no, claro, la cuestión es que vosotros discriminéis esa información. Ah, ya. Claro. Ahí está la tarea. Eso es, claro. Em, Ah, ya. Aquí lo malo es que no todos tienen texto completo, ¿vale? Aquí en este caso podéis ver una investigación de 2004 de salud mental, ¿vale? Pues no sé, bueno, burnout en profesores. Aquí sí puedo ver el texto completo y puedo ver Completo, pues, qué es sí. lo que han hecho, etcétera, etcétera. Si me parece un buen artículo, hago ese resumen. En La otros idea, casos... profe, mm, mi consulta es que los cuatro textos tengan similitud en tema, ¿no? O eh, pueden ser diferentes. Claro, lo que tenéis que hacer es definir un tema y luego Ah, presentar ya, 4 artículos en relación a ese tema. que sirvan. Ah, ya, es como postular, digamos, a como el inicio que uno haría para poder hacer un desarrollo, digamos, de tema. Pongamos que mi Está bien, caso, o sea, mi tema es el estrés de profesores. Pues yo voy a seleccionar 4 que tengan que ver con el estrés de profesores. ya, Pongamos que mi caso es ahí la sí. figura de los profesores. Ahí podría ser el primero del estrés, pero la segunda Sí, podría ser los profesores y las TIC, ¿vale? claro, Entonces ahí podría presentar uno sobre el estrés, otro sobre las TIC, porque mi tema amplio es los profesores universitarios. ¿Sí? claro. Uy, hay muchas Entiendo. manos. Gracias, profe. Nada, nada. Hola, profe, una Sí, consulta adelante. pequeña y disculpe que le quite tiempo. Nada, nada, sin problema. Tengo confusión con el tema del registro de las asistencias. Fíjese que yo hasta le ve un comunicado a la mentora y ella Ujú. dice que una vez culminemos con las clases tenemos que hacer el registro. Pero si observamos en su asignatura específicamente, aparece que se habilita el 16 de febrero. Ni siquiera nos permite pues hacer el registro de nuestra asistencia. ¿Ustedes lo están haciendo automático o los profesores lo hacen diferente o algunos lo hacen de forma automática el registro o el estudiante en específico? Porque no me No, permiten. sí, no, los estudiantes no realizan ningún tipo de registro. Vale, ¿cómo funciona? Al estar conectados durante esta clase, el
la propia aplicación registra que os habéis conectado, que habéis dado al enlace y que vuestro usuario ha estado activo durante la Ah, sesión, ok. ¿vale? O sea, es automático. Es automático. Todavía no lo podéis ver porque lo que no es automático es el paso de esa información que tiene el sistema Ujú. a el registro visible, ¿vale? O sea, a que vosotros lo podáis consultar. Ah, Esto ok. lo hago la semana previa y ese es el docente. Yo le doy a un botón, el sistema carga las asistencias y me dice 100% si habéis acudido a 2, 50% si habéis acudido a una o 0 si no habéis acudido a ninguna, ¿vale? Y Ah, perfecto. es en la última semana de clase esto. Le agradezco, muy amable. Nada. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Sergio y Angie, si tenéis también Hola, profe. una Es pregunta. una pregunta súper rápida respecto a la actividad 1. Yo estaba verificando diferentes artículos en los cuales pues, yo quería sobre las TIC y sobre la parte de inteligencia artificial, pero la mayoría he encontrado lo que son artículos de revisión y artículos por artículo y artículos originales. Entonces, ¿necesariamente tiene que ser una investigación o yo también puedo anclarme de artículos de revisión, de review? No, perfectamente, sí, 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 sí. Hombre, intenta buscar algún ejemplo de una investigación concreta, ya no por que de esta manera esté mejor la tarea, sino también porque te permite a ti tener una aproximación a un ejemplo real de investigación, ¿no? Que también puede ser útil y darte pistas para resolver el examen o continuar con la materia teniendo ese ejemplo concreto. Pero con respecto a lo que es la actividad uno, yo no voy a valorar mejor que sea una investigación o que sea un artículo de revisión. Ah, muchas gracias. Válido. Listo. Vale, no sé si Angie había levantado la mano, no sé si Sí, maestro, buenas, espero que se encuentre bien. Ujú. No sé si al inicio hicieron esta pregunta porque se me fue el internet por un momento. Yo estaba tratando de buscar algunos artículos o sea, sobre algunas investigaciones científicas para lo de la tarea y el tema. Entonces, algunos de ellos, cuando uno le da para ver el texto completo, te manda a una página que no te abre porque te dice como que es erróneo, que esa página no es segura. Entonces, no Ujú. sé, quería saber como que con qué tanta frecuencia realmente es o si hay alguna manera de solucionar ese problema. Gracias. Sí, o sea, generalmente los enlaces, claro, si vamos aquí, no están alojados en la propia plataforma, están alojados en enlaces de terceros, ¿vale? Generalmente los enlaces suelen ser seguros, ¿vale? Lo que sí hacen los responsables de la página es verificar que los enlaces están actualizados y son seguros. A pesar de ser seguros, en ocasiones, como se trata de páginas web de universidades, etcétera, a veces no tienen protocolos de seguridad activos en esas páginas y nuestros navegadores reaccionan. A mí me pasa en la página de mi universidad, en la presencial, me pasa a veces. Me meto en un enlace de información de no sé qué y me dice el navegador que no funciona. En todo caso, se puede dar también la circunstancia de que el artículo, pese a que está el enlace, luego sea de pago, hay una barrera de pago. Sí que hay veces que hay sistemas que, bueno, pues son de revistas académicas que funcionan casi como empresas, etcétera, y que hay que pagar un canon. En ese caso, lo ideal sería entrar a través de la universidad. Es decir, yo lo que haría es coger el título de ese texto que tú quisieras consultar, ir a la biblioteca de la UNIR y buscarlo, a ver si a través de esa plataforma se puede acceder o no, ¿vale? Porque a veces lo que hacen las universidades son pagar ese canon en bloque, de manera que los usuarios sí puedan acceder a esos contenidos, pero yo como usuario particular no, ¿vale? Entonces, ya sea bien por eso, porque simplemente sea un sistema de protocolos o lo que sea, yo te diría de abrir el enlace o intentar abrir el enlace incluso con otro navegador, cosas de ese tipo, ¿vale? Pues eso, copiando y pegándola, pues aquí, por ejemplo, le doy a texto completo, copio aquí y pues, le doy a una pestaña de incógnito o cosas de ese tipo, ¿vale? Porque a veces puede ser problemático por eso. Y si no, buscar esa misma referencia o en la web o sea, en la red, en Google o en la biblioteca de la universidad, ¿vale? Pueden ser estrategias para localizar esos textos. De acuerdo, maestro, mil gracias. Nada. Gracias, Bueno, pues ya profe, que veis, tenga buen día. eso, ya me despido. Que tengáis muy buen día, igualmente. Chao, chao, chao. Hasta luego. Bien, chao. Cuídense todos, chao. Bye, chao. Doctora, hasta luego. Gracias.